Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos a Dios, hermanos, que nos ha dado en su buena voluntad poder congregar en el día de hoy. Llegado el momento para oír y para recibir la palabra de Dios, quiero invitarle que abra conmigo su Biblia en el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 30. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, para que luego juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día de los de Amalec, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a los merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento en el cual hemos de estar compartiendo de tu palabra. Te rogamos en oración, Señor, que tú nos concedas la gracia de poder compartir con denuedo, de manera que el mensaje sea claro, sencillo, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y en ellos, Señor, nos podamos ver edificados
fortalecidos en el hombre interior, conforme al propósito de tu voluntad, Señor, rogándote, Señor, que produzcas en nosotros, Señor, la obra por la cual nos envías tu palabra, creyendo en que lo haces. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos queridos, hace años yo compartí esta palabra y al igual que David, vino a mí esta palabra en un momento de gran aflicción y me fue de fortaleza, como lo es la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, en aflicción, la palabra nos infunde aliento, nos infunde fuerza. Yo recuerdo que esta palabra me vino allí por primera vez yo la compartía en el año 94, amén, en la Semana Santa del 95, Semana Santa del año 95, estaba compartiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque al igual que David en ese día yo estaba pasando por gran prueba. Éramos padres primerizos y mi hijo mayor había agarrado un problema respiratorio y había terminado en una carpa de oxígeno. Y yo tenía que dejar a mi esposa y a mi hijo allí en el hospital y dirigirme a la iglesia para alentar a los hermanos. Pero ¿cómo iba a poder alentar si yo me encontraba desalentado? Y en la iglesia había un gran número de hermanos porque era una fecha muy especial y habíamos anunciado como un culto de gratitud al Señor por la Semana Santa. Y ahí el Señor me ministró por esta palabra. Amén. Fortaleció mi vida por medio de esta palabra y pude compartir con los hermanos. Y bueno, ciertamente mientras yo compartía, yo sé que la palabra de Dios me estaba infundiendo aliento en mi vida. Y tal es así que siendo un predicador del Evangelio, un ministro del Evangelio, he compartido en muchos lugares, con mucha gente, en diferentes situaciones, pero hay ciertas cosas que marcaron mi vida. Y esta fue una de las palabras que marcó mi vida y esa oportunidad fue un testimonio para mí. Pero en este año el Señor me volvió a ministrar por esta palabra a través de un siervo, quien compartió como promesa para el año 2022. Amén, un siervo que yo le sigo a través de los medios y él todos los años hace un culto de finalización de año y comparte una promesa para su congregación para el año 2022 y compartió esta palabra. Y ciertamente me bendijo primeramente, ¿por qué? Porque es como que uno revive la gracia, ¿no es cierto?, que recibió en su momento y recuerda la fidelidad de Dios. Pero cómo la palabra de Dios trabaja y es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque el hermano no solamente compartió cómo Dios dio salida, todos sabemos y seguimos leyendo cómo Dios dio salida al punto que recuperaron todas las cosas, y no solamente recuperaron todas las cosas, sino que también se hicieron del botín del ejército enemigo que terminó huyendo, porque durante 3 días David les persiguió, amén, y dio muerte a ellos. Amalek es el gran rival del cristiano. Nosotros tenemos un coro que dice Amalek el gran rival. ¿Por qué? Porque la estrategia de los amalecitas era la estrategia de los descuidistas, era la estrategia de los oportunistas. Desde que Israel había salido al desierto para entrar a la tierra prometida, ellos siempre hacían guerra, pero nunca de frente. Siempre iban a los rezagados, siempre iban a los quedados, siempre iban a los que estaban descuidados. Por eso el enojo de Dios para con esa nación, por el tipo de estrategia. Y así es la obra del diablo, ¿no es cierto? Cuando nos descuidamos y nos dejamos estar en cuanto a la práctica de la verdad, a la práctica de las cosas que sabemos que edifican nuestra vida, por ahí el enemigo, tomando ocasión, nos infunde una herida en la carne, nos infunde un dolor en la carne, amén. Y ese es el trabajo de Amalek. Y yo meditaba
en esa palabra que el hermano compartía, pero también uno cuando recibe es como que el Señor le siga añadiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hermano compartía que Siclac había quedado quemada, pero porque Dios tenía Hebrón para David. Había llegado el tiempo en que David tenía que reinar sobre Israel. Había llegado el tiempo en que Saúl había muerto con todos sus hijos en la batalla, y había llegado el tiempo en que David no podía seguir viviendo en la región de los filisteos porque tenía que pasar a la región de los israelitas y tomar posesión de Hebrón, lo cual iba a convertirse luego en la ciudad capital, digamos, en la ciudad central, porque sería Jerusalén. Amén, allí vivían los jebuseos y bueno, y verdaderamente ahí en Hebrón le constituyeron a David como rey. Por eso es que Dios permitió que no quedara nada en Siclac, para que no se afianzara, no se afincara en Siclac. Amén. A veces es como que se destruyen las barcas, a veces es como que se quema el arado y se queman los bueyes para que no nos podamos volver atrás. Amén. Dios quería que David enfrentara al enemigo acérrimo de la nación de Israel, del creyente, que es Amalek. Por eso es que permitió ese enfrentamiento. ¿Para qué? Para que dejara establecido un combate en el cual los amalecitas comenzaran a respetarle a David y a sus valientes como una nación, como un ejército bien constituido que tenía el favor de Dios. Por eso le dio a enfrentarse a Amalek primeramente. Amén. Pero si nosotros miramos, podemos ver el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo David estaba viviendo en tierras de los filisteos. Se había tenido que ir a tierra de los filisteos por causa de la persecución de Saúl. Ahora, si uno mira, cada vez que David salía formando parte del ejército de Saúl a enfrentar a los filisteos, siempre vencía. Por lo cual, mientras David formaba parte del ejército de Saúl, los filisteos ya habían desistido de hacer guerra contra Israel. Así que Dios tuvo que permitir la persecución de David, que David saliera de entre las filas de Saúl, que se pasara a la tierra de los filisteos para que los filisteos volvieran a pensar en hacer guerra. Y cuando llegó el tiempo en que venía a ser establecido David, tenía que perecer Saúl, tenía que caer Saúl. Porque durante todos los años, aunque Dios lo había desechado a Saúl, Dios permitió muchos años de su reinado a Saúl, y aunque David era el escogido por Dios para ser el sucesor, para reinar, sin embargo le permitió, como nosotros conocemos, que David se enfrentara a Goliat, que tomara por mujer a la hija de Saúl, que entrara en parentesco con la familia de Saúl, que tañera el arpa para Saúl mientras éste era oprimido por los demonios. Cuántas cosas que Dios permitió en cuanto a esa relación entre David y la familia de Saúl, hacer lazos de amistad con Jonathan, en donde se juramentaron. Jonathan, sabiendo que David era el sucesor, el próximo rey en Israel, le pidió y hicieron pacto de que tuviera misericordia con su familia y con la descendencia de su familia, de él. Por lo cual, cuando David ya estaba establecido en su reino y tenía paz y tenía seguridad y tenía bienestar y tenía una buena economía, le llamó al criado a Siba y dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y le dice Siba: sí, quedó uno lisiado, un hijo de Jonathan. Está en tierra de Lodebar, allí en tierra inhóspita, en tierra donde van los mendigos. Él está viviendo allá. Y dime algo más. Sí, cuando los filisteos tomaron el ejército de Saúl
La criada, por el temor a que acabaran con su familia, lo tomó en sus brazos y lo llevó para librar la vida de este niño, y mientras lo llevaba en sus brazos en la huida se le cayó y quedó lisiado de ambos pies y vive como un mendigo. Y le dijo, mándale a traer, ve a buscarle, mándalo, dile que el rey le llama. Y así lo trajo a Mefibosé y le dio un lugar en su mesa, le restituyó todo lo que era de su padre, de lo que era de su abuelo, le dio todo, le puso gente a trabajar en sus tierras, a que recibieran el fruto del trabajo, y le dio un lugar en su mesa. Hizo misericordia, conforme al pacto que había hecho con Jonatán. Ahora, durante todo el tiempo en que él estaba en esa relación con la familia de Saúl y formando parte del ejército de Saúl, los filisteos ya habían desistido de hacer guerra contra los hebreos por causa de que David, siempre que salía a la batalla, salía siendo vencedor. Era victorioso. Entonces Dios tuvo que permitir que Saúl le persiguiera a David, que David saliera de en medio de las tierras para que los príncipes tuvieran en su corazón, bueno, ahora sí podemos ir a hacer guerra a Saúl. Es más, si usted mira el capítulo 29, dice que ellos en un principio pensaban llevarlo a David, pero luego dijeron, no sea que en lo más duro de la batalla se nos vuelva en contra y se haga nuestro enemigo, así que le mandaron de vuelta. Amén, a volverse. Ahora, ahí nosotros vemos que pasó todo esto. ¿Por qué? Porque llegaba el tiempo para que David se estableciera como rey en la ciudad de Hebrón, fuera establecido por los ancianos de Israel como el sucesor. Pero ¿qué es lo que le pasó antes? Tuvo pruebas, tuvo dificultades. Y si uno lo mira humanamente, la prueba y la dificultad era para que humanamente reaccionaran como ellos reaccionaron, que lloraron hasta que perdieron las fuerzas, que no le quedaban más fuerzas para lamentarse y para llorar por su condición. Humanamente cualquier hombre, cualquier mujer, pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era que él no iba a perder nada de todo lo que le pertenecía, que iba a recuperar mucho más y que después de esa prueba Dios lo iba a establecer como rey en la ciudad de Hebrón. Y esta palabra, hermano querido, a mí me fue de fortaleza, para poder mirar las dificultades no como una adversidad en la cual el Señor tiene pensado que yo perezca o donde yo voy a quedar allí postrado para siempre, sino mirar las adversidades como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios y para ver la gloria de Dios. Mirá las adversidades como una oportunidad para ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que con brazo extendido y con mano fuerte y poderoso es para levantarnos y hacernos estar de pie, aún en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de Dios son de paz y de bien para con nosotros, para darnos el fin que esperamos. Y aún, hermano, si usted tiene expectativa y espera cosas de parte de Dios, sepa que la medida de bendición de Dios es una medida apretada, remecida y rebosante. Entonces meditaba cuánta fortaleza nos trae la palabra en medio de las dificultades, porque ahí cobró ánimo David, enlistó a sus hombres, salieron a la batalla, persiguieron al enemigo, recuperaron todo lo que era suyo y aún tomaron gran botín de sus enemigos, enfrentando al enemigo más cotidiano de ellos, el enemigo más astuto, amén, que era Amalek, que era el que los enfrentaba cuando estaban descuidados. Ellos habían salido a la batalla organizados para pelear juntamente con los filisteos y no tuvieron el cuidado de dejar guardas en la ciudad. Así que cuando vinieron a la ciudad, los amalecitas la encontraron que había solo mujeres, niños y ancianos. Y tomaron lo que quisieron y nadie se les pudo resistir. Amén.
y quemaron todo, dejando esa ciudad inhóspita. Y uno dice, qué tremenda prueba, qué tremenda lucha, pero era la obra de Dios. Para que David no se quedara sentado en Siclac y desde ahí consultara, porque cuando vio y recuperó todo, luego consultó y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Reconstruiré esta ciudad? Enterado también de que había muerto Saúl, de que habían muerto sus hijos, ¿qué hago ahora? Y Dios le habló y le dijo, sube a Hebrón, allí serás constituido como rey. Y subió a Hebrón y los ancianos se reunieron todos para constituirlo como rey sobre la nación de Israel. Qué tremendo, hermano querido, qué tremendo, hermana querida, amén. ¿Por qué? Porque aún el enemigo fue utilizado para que el plan y el propósito de Dios para con David se cumpliera. Y hermano, nosotros también estamos en las manos del Señor. Hermana, nosotros también somos escogidos de Dios. Y Dios tiene planes y tiene propósitos para con nosotros. Y todos sus pensamientos son de paz y son de bien para con nosotros. Por eso le quiero alentar por medio de esta palabra, así como yo recibí el aliento, para no mirar la adversidad como algo que es el fin, en donde usted va a quedar postrado, donde va a quedar postrada, donde nunca más se va a poder levantar, donde nunca más va a poder salir a lugares espaciosos. No lo mire de esa manera, sino mírelo como la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste y la gracia del Señor se haga notoria y el plan y el propósito de Dios se vea cumplido en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que nada de todo lo que era de Él lo perdió, sino que lo recuperó todo. Lo único que no pudo es recuperar la ciudad. ¿Pero por qué? Porque no estaba el plan y el propósito que Él se afianzara en esa ciudad, que Él se estableciera en esa ciudad, porque llegaba el tiempo para que Él comenzara a reinar y tenía que reinar en tierra de los hebreos. Tenía que reinar sobre la nación de los hebreos, sobre la nación de los israelitas, así que tenía que pasar a la tierra de los israelitas para ser establecido por rey. Para que Él fuera establecido por rey, tenía que ser destruido Siclac. Muchas veces sucede algo y lo miramos como una adversidad, pero es para un propósito mayor de parte de Dios, para con nuestras vidas, en cuanto a su plan y en cuanto a su voluntad para con nosotros. Así como fui alentado y bendecido con su palabra, que también, hermana querida y hermano querido, pueda ser alentado y pueda ser bendecido por la palabra del Señor. Amén. Esta es la palabra que el Señor había puesto para compartir, en la cual fui ministrado, por la cual fui bendecido y quería compartirlo con la iglesia y con aquellos que tienen la oportunidad de poder oír, que sean ministrados y sean bendecidos por la gracia del Señor. Oremos a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas para orientarnos y no mirar ya las dificultades como algo en lo cual quedaremos postrados, no mirar las adversidades, las luchas y las pruebas como algo de lo cual, Señor, no hemos de salir, sino por el contrario, Señor, confiados que si tú la permites es porque hay un propósito de parte tuya para aquello a lo cual tú nos quieres llevar, Señor, que es para que sea establecida el propósito de tu voluntad, Señor, en lo cual te damos gracias, Padre, y tomamos esta tu palabra como una palabra también para este año, Señor, en donde con la mirada puesta en Cristo, las adversidades no serán otra cosa que oportunidades para experimentar tu gracia y ver manifestada tu gloria, por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, iglesia amada. Le invito para que le alabemos, para que le glorifiquemos juntos a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,